Bueno, estamos aquí en el estudio hoy, después de haber pintado algunos cartones de 50 por 35, que es este tamaño, 50 por aquí y 35 por este lado. Este es el primero que empecé a pintar y que he dejado ya como terminada para pasar a la última fase, que es la de pues poner título, firmar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a la vez pues otro cartón que está en la fase de mancha y todavía hay que terminarlo. Como veis ahí, hay algunas cosas de dibujo, pero son manchas donde no todavía se reconoce nada en concreto. Sin embargo, en este podemos acercarnos y ver ya más cosas. Vemos ahí una serie de texturas con la pintura al óleo. A ver si la luz no... Se ve que la luz esta hace un poco de brillo. Vamos a ver si la quitamos, la ponemos más indirecta. Así, mejor. Entonces, este sería el acabado, en este caso, de esta pieza. Donde vemos algunas zonas con más pasta y otras donde hay menos pasta. Por ejemplo, aquí hay menos pasta que hay. O ahí, por ejemplo, también. Ese blanco del final, ahí tiene más pasta. Está secándose, o sea, esta pieza ahora mismo se está secando. ¿Se oye bien o la música está demasiado alta? No sé. La música está demasiado alta, se me oye bien. Decía que este está naturalmente en una fase anterior. Vamos a analizar un poco esa diferencia de acabado entre este y este, por ejemplo, y luego veremos otros dos más que también he acabado estos días. En este caso, por ejemplo, que es el que está acabado, pues podemos ver las siguientes cuestiones. A diferencia de otro, evidentemente, hay una mayor definición de las formas, por un lado, más definición de los contenidos, los colores están más limpios porque hay la mancha, como es este caso. Los colores se quedan un poquito más sucios en alguna zona, por ejemplo, toda esta zona de aquí del principio. Esta zona del principio, pues queda un poquito más sucio el color, ¿vale? A diferencia de este, por ejemplo, que aquí los colores son mucho más limpios, como veis. Estos colores son mucho más limpios. Es un tema importante para saber si una cosa está acabada o no.
Naturalmente, los elementos principales, como en este caso es la casa esta, pues también está bastante dibujada, está con sus elementos principales, que son los tres elementos de un elemento tridimensional, que son uno, 2 y 3, incluso este 4. Es decir, hay cuatro tonos diferentes que son los que definen pues, una forma en el espacio. ¿Mm? Por ejemplo, esta casa, pues también tiene la fachada esta de aquí, tiene el tejado y tiene el otro lado, que en este caso es igual que esto, bueno, es un poquito más iluminado si acaso. Porque la luz en esta composición viene ¿de dónde? ¿De dónde viene esta luz? Pues viene desde la izquierda. O sea, desde la izquierda, que es esta de aquí, es donde viene la luz de esos árboles. Como es el primer término, pues se supone que tiene que estar un pelín más trabajado, más elaborado, quizás incluso con más colores, como ves ahí. En ese sentido, estos arbustos que hay aquí en primer término, pues tienen más pintura, pero a veces hay una base, etcétera, etcétera, que se ha dejado también en alguna zona. Por ejemplo, esto de aquí, este trozo de aquí, está bastante dejado desde el principio, como en La Mancha, digamos. Se le ha puesto aquí una zona con más pintura, en este trozo de esta parte de aquí, en este trozo tiene más pintura que aquí, entonces da la impresión de que tiene el volumen porque tiene esos dos elementos, tiene este elemento y este. ¿Vale? Este elemento y este, que es más oscuro y este es más claro. Entonces esto da la impresión de que es algo tridimensional. Esta casa de aquí también pues tiene los diferentes elementos, 1, 2 y 3, tiene tres elementos, también hay una cierta tridimensionalidad, ¿vale? En esos elementos. Bien, fundamentalmente por esta razón es por lo que ya podemos considerar que es un acabado. Los colores están mucho más limpios que en La Mancha. O sea que esas son las dos claves de una fase y de otra. La Mancha nos da una situación, una zona para poder luego definir tanto a nivel de formas como de colores. O sea, definimos, por ejemplo, los elementos que hay aquí atrás. Aquí podemos decidir lo que hay, porque ahora mismo si nos acercamos ahí no vemos nada, porque no existen los tres tonos de diferencia, solamente hay dos, ¿vale? Aquí lo mismo, aquí vemos dos, en general vemos dos tonos que son los que van definiendo dónde están situadas las cuestiones principales para ir rápido y para aproximarnos al tema, digamos, ¿no? Con una sesión rápida, como fue esta. Pero lo que quedaría es la segunda fase, que es la fase de acabado, o sea, la tercera fase, mejor dicho, la tercera fase de acabado, donde vamos a hacer lo que hemos dicho en este. ¿Veis la diferencia entre este y este? Creo que está bastante clara la diferencia. ¿Vale? Vamos a ver ahora otro elemento, otra composición de las que también he terminado estos días, como es este de aquí. Vale, ahí se queda. Este de aquí es un bodegón. Este es un bodegón que también fue, creo que el segundo de los cartones que empecé estos días. Y aquí podemos también ver esos mismos elementos que hemos comentado antes. Es decir, hay elementos, como por ejemplo la taza, para que tenga tridimensionalidad, pues tiene una luz aquí y unos oscuros acá. ¿Vale? Y además aquí abajo también hay otro oscuro, hay otros oscuros dentro, es decir, hay diferentes tonos. Y fijaros, por ejemplo, este claro y este oscuro juntos, claro y oscuro juntos, también es un contraste importante para crear volumen. Esto lo hacían ya hasta Velázquez o Goya o muchos artistas importantes. Es decir, que
la definición de una zona con respecto al fondo puede ser por dos colores, como es este caso de aquí, muy complementarios o muy claros. Puede ser esto también, ¿vale? Este color puesto ahí sobre este fondo azul claro. Pero si no, pues hay que hacer diferentes cosas. A mí personalmente me gusta dejar, por ejemplo, como vemos aquí, un trozo donde se ve el carboncillo inicial de la mancha, y se ha dejado alguna zona del fondo para que se vea y que de lejos da la impresión de que es otra textura, otra, otro elemento del florero. Es decir, lo interesante es sugerir al espectador los elementos, no dárselos ya totalmente elaborados y que se los pueda comer con patatas. Es decir, hay que sugerir que aquí veamos que hay una taza y unas naranjas o unas manzanas, pero no que se puedan coger y comer, que, ay, que me la puedo comer, como decían en la pintura de los siglos anteriores, ¿no? Es decir, todos sabemos que ahí hay algo volumétrico con forma redondeada que sugiere realmente fruta, pero puede ser muchas cosas. Puede ser manzanas, puede ser naranjas, puede ser lo que tú quieras. Y en la taza de aquí, pues también puede haber muchas cosas. Puede haber café, puede haber té, puede haber, qué sé yo, whisky. Y luego, por supuesto, en este caso, en la fase final, otra cosa que podemos observar importante es que los colores finales, como son estos naranjas de la servilleta y los naranjas que hay en las flores, es un naranja Maimieri, o sea, del que conté que estaba... esto es un truco importante que os estoy contando en este directo. O sea, este color, ¿vale? Que es Maimieris, la marca, como veis, y este color, igual que el amarillo, pues son unos colores muy potentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tienen una calidad espectacular. Cuando se mezclan con otros, permanece esa manera de teñir del color y, claro, vale la pena. Son bastante caros, mucho más caros que los otros, pero para esta fase final del acabados vale la pena porque solamente utilizas un poco en esos tonos, como he dicho, finales, de aquí, de allá, etcétera, etcétera. Y entonces, pues le da un acabado importante a la pieza que de otra manera se quedaría en una cosa pues, como esto, ¿no? O sea, se quedaría una cosa mucho más anodina, ¿no? Fijaros la diferencia entre esto y esto. La mancha lleva un buen camino, o sea, se nota que ahí hay algo interesante, hay algo interesante, pero todavía no sabemos qué pasa. Muchas veces a mí me ha sucedido que la mancha era tan buena, digamos, que la he dejado así, no solamente en cartones, pero sí en cuadros, ¿no? Entonces, es una duda a veces esto. Hola, Ceci, Ceci Bautista, ¿qué tal? Ceci Bautista. Tienes un apellido como el mío. Entonces, eso es la diferencia que quería de entrada comentar para que veamos la diferencia, porque se puede ver en este caso, entre una pieza acabada y otra en la fase de la mancha. Y otra cosa importante también que os voy a decir es que se puede partir de un cartón como este, manchado simplemente, de esta manera, por ejemplo, para luego pasar a esta otra fase, que es la ya de definir con el carboncillo, ¿vale? Hoy precisamente he descubierto que tengo un montón de carboncillos aquí. Tengo hasta 4 cajas diferentes de carboncillos de épocas distintas y marcas diferentes. O sea, por ejemplo, esta que es de Conté.
esta que es de Tucker. Pero que todos tienen bastantes años, ¿eh? Esta también es de Tucker. Hay un vídeo sobre el carboncillo en el curso y ahí explico pues, las cuestiones básicas sobre este material tan elemental para la pintura. Naturalmente, en la mancha, o sea, aquí tenemos el carboncillo, pues necesitamos utilizar unas líneas, como son estas que vemos aquí, ¿vale? Estas líneas que hemos hecho aquí, estas líneas son de carboncillo, ¿vale? Que es el que estructura el dibujo de la composición que estamos haciendo. Puede ser carboncillo o si, por ejemplo, el fondo fuera muy oscuro, también se puede hacer con tiza. O sea, la tiza blanca también puede servir para dibujar algo de la composición que nos interese y que con el blanco no se vea. Bien, pues lo que decía es que esta parte de la mancha es importante de cara a empezar por un sitio o por otro. Os voy a enseñar, pues, por ejemplo, uno que tengo aquí de otro momento, muy distinto. A ver que veáis cosas distintas. Por ejemplo, este, que como veis es solamente blanco y negro. Y este está en una fase en la que dijéramos, están definidas las cosas, pero no hay color, ¿no? Con respecto a lo que hemos visto antes. O sea, a este, por ejemplo. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Como calidad de obra. Es decir, este, por ejemplo, es una mancha que podría pintarse encima o algo de esto. A veces, no sé si vale la pena retocar esto que tenemos aquí o darle la vuelta y pintar encima, ¿no? Lo que he hecho exactamente en estos que os estoy enseñando ha sido eso, ha sido pintar encima de otros que ya estaban pintados, ¿vale? O sea, estos cartones, todos ellos, los que habéis visto hasta ahora, estaban pintados anteriormente. Y sobre todo el que vais a ver ahora, o sea, aún se ve más todavía, que es este de aquí. Esto es un paisaje de mi jardín que tengo aquí, con un poco inventado el mar ahí al fondo. Entonces, concretamente, en este, que está pintado sobre otra composición, pues se puede ver algún elemento de esa otra composición. No sé si son estos verdes de aquí o esto de aquí, me parece que es. Este trozo de aquí es de la otra composición que había, que era un paisaje de un pueblo, o sea, etcétera, etcétera y tal, muy esto. O sea, que estaba demasiado trabajado, ¿no? O sea, era una cosa como muy, con mucho pincel pequeño y muy elaborado, y entonces era horrible. Como veis, el pincel pequeño no se tiene que usar casi, es decir, no es conveniente usarlo demasiado. Y en mi caso en concreto, a mí lo que siempre me ha interesado mucho desde el principio era pintar con unos colores interesantes. O sea, que los colores en sí mismos de la obra ya fueran interesantes, porque si no, es lo que al final se queda, ¿no? Entonces, esa sinfonía de colores que vemos aquí, por ejemplo, pues eso ya es interesante por sí mismo, ¿no? Eso ya nos da una información muy valiosa. Bien, entonces estos tres que os he enseñado son los que están acabados. No sé si me falta alguno más, a ver, creo que eran 4. 1, 2, 3 y este 4. Sí, son 4 los que estoy trabajando ahora mismo. Entonces, pues esto es lo que hay.
Bien, ahora aparte de esta diferencia de diferentes fases, ¿no? De fase La Mancha, acabado y tal, lo que sí que os quería comentar era el tema de las fases de acabado. Después del acabado, ¿qué pasa? ¿No? Pues después del acabado lo que pasa es que tenemos que, primero o segundo, buscarle un título a la obra, buscar un título, firmar, hacer fotos de la obra y poner en el inventario. Esas 4 cosas, por lo menos. Vamos a empezar por la primera. Bueno, incluso quizás también se puede barnizar o no. O sea, se puede uno plantear si barnizamos. Pero el barnizado normalmente es cuando pasa mucho tiempo. O sea, la obra tiene que estar muy seca. ¿Vale? Vale, entonces, lo que hablábamos del título, por ejemplo. El título puede ser una de las cosas que nos falte por hacer. Los títulos, yo los encuentro, por ejemplo, en la literatura, en la poesía, o a veces en las cartas de los restaurantes. ¿Mm? Sí, como pintaba, pues, esto, ¿cómo se llama? Como pintaba terrazas, como he pintado muchas terrazas, pues lo que hacía era, pues, coger los platos que me parecían el nombre interesante, el nombre, no el plato. El nombre a nivel literario me parecía interesante, entonces, pues, cogía esas cartas, hacía una foto, lo que sea, y entonces me hago una lista que tengo por ahí de los diferentes títulos que me parecían interesantes. Entonces, pues así he usado muchísimas posibilidades para hacer los títulos de las obras. Que es un tema complicado, ¿eh? Porque no a todos se nos ocurre inmediatamente pues, un título para una obra. Es un tema, es un proceso complejo. Pero yo lo que recomiendo es que os baséis en la literatura, en la poesía, en las canciones, por ejemplo. Hay muchos versos que pueden ser títulos. ¿Eh? Yo muchas veces escucho una canción en español o en inglés y entonces pues me inspiro en esos elementos para ponerlo como título. Normalmente los paisajes, como es este caso último que hemos visto, los paisajes son más complicados que otros temas, como por ejemplo las piscinas o las terrazas y tal, ¿no? Los paisajes como tienen que ver con el mar, el cielo y poco más, es decir, ahí puedes poner cualquier cosa, o sea, a veces en los títulos, alguna vez he usado títulos que no tienen nada que ver con la obra. Por ejemplo, un bodegón como ese que hemos visto antes, lo titulé en una ocasión algo así como eh, lo que hicimos en Japón el último día o algo así, ¿no? Una frase de este tipo. Y se vendió bastante bien. O sea, a veces esas cosas llaman la atención, ¿no? El buscar un título interesante para mí ha sido una baza muy importante de cara a que el espectador, el coleccionista, se ha interesado mucho por de dónde venía, qué quería decir ese título, etcétera, etcétera. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Desde dónde estáis, Cecilia y Mariana? ¿Desde dónde me veis? Bueno, pues entonces estaba diciendo esto, que los títulos son importantes y hay que tener pues un sistema para retener en un folio, pues los diferentes que se nos vaya ocurriendo, ¿no? A medida que vayamos viviendo cosas por ahí y tal, pues se nos ocurre apuntarlos en el móvil, lo que sea, cualquier cosa. Y entonces al final, cuando tenemos que ponerlos, que es ahora, porque de pronto tenemos 3 obras seguidas pintadas, tenemos que tener 3 títulos probables, ¿no? Para no estar aquí 5 años buscando el título. Entonces yo tengo ese sistema y os lo recomiendo encarecidamente que lo hagáis parecido. La gente que no quiere preocuparse pone sin título 58 y ya está. Pero claro, luego a la hora del archivo, que hay otro vídeo en el tutorial del curso de Hotmart que tenéis ahí en la descripción de esto,
Ahí hay un vídeo explicando cómo funciona o cómo se puede hacer el archivo de los cuadros. Con el Excel, muy fácil, y entonces ahí pones todos los datos de cada cuadro, etc. Bueno, pues después del título, ¿qué más cosas faltarían? Vamos a ver. El título, bueno, la firma, ¿no? La firma. La firma a veces es complicada, ¿eh? A veces la firma es complicada porque no nos sale como nos gustaría. Y muchas veces, por ejemplo, una manera que hacen muchos artistas es coger rotulador, simplemente rotulador y y punto. Sobre todo para estas obras pequeñas, para cartones y tal, con rotulador ya está. Pero si queréis hacerla con pincel, tienes que ser un pincel fino, como puede ser este, pincel fino, el fino, más o menos, y entonces mojarlo en pintura bastante diluida, y con esos dos elementos, hola, music. ¿Vale? Entonces, efectivamente, tenemos ahí la firma a base de esos elementos, es decir, un pincel diluido fino con pintura diluida, con eso podemos hacer las firmas. Os voy a enseñar alguna firma que ya esté hecha por ahí. Aunque la verdad es que últimamente estoy pensando que esta exposición es la primera en la que no están firmadas las obras. O sea, es curioso. Sí, me he acordado de eso. Fijaros ahí que no hay ninguna firma. Pero esto es la exposición actual, la última. Mm. Este sí que tiene firma porque era un poquito anterior. Ahí veis mi firma en este cuadro. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Mascota? No, no tengo mascota. Bueno, entonces, sí, es así. O sea, la firma sería más o menos eso que os acabo de enseñar. Aquí también la podéis ver en este cartón más antiguo, por ejemplo. Pero eso cada uno tiene que buscarse la vida en el sentido de probar. Hay que hacer muchas pruebas sobre papel, sobre cartón, con estos elementos que os he dicho del pincel y de la pintura diluida. Y entonces, pues, en ese sentido tenemos eh, sí, claro, Rocío, eso lo he dibujado yo, sí. Entonces, tenéis esto, tenéis que hacer la firma con esos elementos y de esa manera más o menos, o lo que quiera cada uno. Es interesante, yo os recomiendo, yo entiendo que la firma se tiene que entender. O sea, esas firmas que no se entiende lo que pone, o sea, realmente no sirven para nada. La firma, yo hice ese análisis desde el principio y entonces sirve para que sepan cómo te llamas o cómo buscarte por internet. Es decir, una firma que dice hay un garabato y tal, pues no dice absolutamente nada. Sin embargo, si haces una firma donde se entiende tu nombre, pues entonces eso es muchísimo más publicidad, digamos, es mucho más atractivo, ¿no? Para la persona que tiene el cuadro o para la persona que... Hoy día, como hemos visto en esta exposición, se firma por detrás, ¿vale? ¿Qué tenemos detrás? Vamos a ver un cuadro de estos nuevos por detrás. Pues tenemos el título, a ver, tenemos el título y la firma, ¿veis?
Por lo tanto, de esta manera, pues ya no hace falta firmar por delante, que encima siempre altera un poco la obra y queda un poquito rara, ¿no? La verdad. O sea, queda mejor sin firma porque queda la obra mucho más limpia en ese sentido y no hay nada que la interfiera. Otro día explicaré cómo se monta una exposición, por ejemplo, como esta. Bien. Entonces, eso sería la explicación de la firma, así a este nivel rápido, ¿vale? Llevamos ya media hora de directo. Vamos a hacer entonces, que hemos dicho antes, aparte de la firma, estaba el tema de las fotos, ¿no? Creo que eran las fotos, sí. Las fotos de las obras, la mejor manera de hacerlas es al sol. Es decir, si tenéis cualquier sitio con sol directo, como por ejemplo yo tengo aquí ahora mismo este sol que me da aquí, ¿veis el sol que da ahí y de ahí también? Pues el sol directo es el mejor para iluminar las obras. Y de esa manera no tener ningún problema. Aunque hoy día con los móviles y tal, pues no hace falta quizás tanta luz, pero anteriormente la mejor manera de asegurar una luz perfecta era con la luz del sol. Fijaros aquí la diferencia. ¿Veis la diferencia con la luz del sol? Que en el móvil no se aprecia mucho, pero luego a la hora de la foto sí. Entonces, aquí, por ejemplo, da el sol ahí fuera de la puerta esta, por la mañana, da el sol de una manera que es bastante adecuada y yo saco los cuadros ahí y los pongo al sol y hago las fotos y salen perfectamente. Diapositivas, fotos RAW, lo que quieras, ¿no? Es decir, con ese sistema he hecho muchísimos catálogos, todos los catálogos que he hecho, todas las fotos. Descubrí este sistema hace mucho tiempo y han sido, bueno, pues miles los cuadros y las fotos que he hecho de tanto de obras sobre cartón como de lienzos, como hemos visto antes, ¿no? Vale. Entonces, estas son las fotos y lo último que quedaba era lo del archivo, pero el archivo aquí lo único que podemos ver es la parte en papel, porque el archivo tienes que tenerlo en el Excel, en el ordenador, pero también tenemos que tener una copia en papel. A ver si encuentro la copia en papel. Sí, aquí está. Aquí está la copia en papel. A ver si lo enseño. Aquí tenemos la copia en papel. ¿Veis ahí los títulos a la izquierda? Crema pastelera, Venecia Mar y Flores, Como pompa de jabón, Calle Nova, Tu corazón de nube. Por ejemplo, este es uno de los títulos de poesía. Corre que nos vamos. Era este de los que yo os decía que eran un poco extraños. Lejos y entre los árboles, Alama y los de Sol. Esos son los que ya están en el ordenador, digamos, y luego están a mano, por eso está hecho a mano esto, los nuevos que se van pintando, como por ejemplo estos que hemos visto ahora, se ponen a mano aquí, se van colocando y luego cuando ya hay muchos, pues se pasan al ordenador y se vuelve a imprimir esa hoja solamente. ¿Vale? Esos son los últimos, pero los anteriores, fijaros, los anteriores están todos ya pasados de hace tiempo, se van poniendo los que están vendidos, pues yo los pongo con un rotulador para que se quede marcado, ¿no? Aunque en el ordenador puedes ponerlos en rojo, por ejemplo, los que están vendidos, que es lo que hago yo, y entonces de esa manera los tienes mucho más controlables.
Bueno, pues esto es el tema del archivo, de las fotos, de la firma y del posible barnizado, pero eso sería siempre mucho más adelante en el sentido de que la obra ya esté seca totalmente, ¿m? Y queramos barnizar, que es cosa rara. Normalmente, si pintas con un barniz, como comentamos el otro día, un barniz holandés que le da brillo y le da capacidad, no hace falta barnizar además luego para terminarlo. Esto, si una obra en un momento dado da la impresión de que tiene, pues, tiene falta de material, porque se haya rechupado, que se dice, pues si se ha rechupado la pintura, entonces se puede barnizar. Por diferentes motivos pues, qué sé yo, de humedad, o lo contrario. Entonces, esos son los elementos que podemos destacar a la hora de terminar la obra. Bueno, pues en principio eso es todo lo que hoy os quería comentar, me parece. No sé si queréis decir alguna cosa por ahí. Si no queréis decir nada, pues vamos a dejarlo aquí hasta el próximo vídeo. Si no os habéis suscrito todavía, pues suscribiros. Si no habéis visto los vídeos que hay en el canal, pues mirar alguno, porque hay muchas cosas, muchos contenidos. Básicamente, cada semana damos dos estrenos, un estreno los martes y otro estreno los viernes a las 7 de la tarde. Entonces, estos estrenos son de viajes, de entrevistas, de mi obra y tertulias Culturarte. Las tertulias Culturarte, de donde yo fui presidente de la Asociación Culturarte, hicimos hasta 82 tertulias y estas las estoy publicando ahora en mi canal también. Bueno, también no, únicamente, porque antes estaba en otro canal que se está mudando, digamos. Bueno, pues hasta el próximo día, chao, hasta el próximo vez, que seáis felices y hasta luego, chao. Adiós.